pregunta antes Mercedes, ¿y esto cómo se ha dado por montar esta jornada, ¿no? Bueno, la primera razón de ser es, bueno, pues porque todos los que estamos aquí estamos preocupados y ocupados, ¿no?, por la salud de las personas y percibimos, la gente que nos hemos puesto a pensar en la organización, que todos estos temas del bienestar, que ahora se ha cogido como más carrerilla que hace unos años, en algunas ocasiones, bueno, pues se están tratando un poco con frivolidad, ¿no? O sea, no todo sirve, no sirve todo para todo el mundo, no hay café para todo en nada, y menos aún en la salud, ¿no?, en la salud de las personas. Entonces, bueno, es una parte muy importante. Si no hay salud, es muy difícil que haya bienestar, ¿no? Entonces sí nos parecía importante hacer una reflexión. Para ello queríamos contar con gente de recursos humanos, que al final son las personas que gestionan a las personas. Una pequeña reflexión sobre qué es esto del bienestar, sobre qué límites tiene la empresa en la actuación individual o colectiva en los temas de salud de las personas, y sobre todo enfocarlo a un concepto que hemos denominado bienestar responsable. Es decir, no porque yo ponga manzanas en el desayuno de la empresa soy una empresa que genere bienestar en mis trabajadores. Es decir, y también creo que deberíamos tener un proceso de aprendizaje como profesionales de la seguridad y la salud de las personas, porque ya nos tocó cuando iniciábamos, ¿verdad, Manuel?, que íbamos como pollos sin cabeza, ¿no?, y íbamos haciendo cosas y no sabíamos cómo, y esto al final es una estrategia. Es decir, la que haga la empresa tiene que ser coherente con lo que las personas necesitan. Si yo resulta que digo que hay que ir al gimnasio y la gente sale a las 11 de la noche, pues quedaré muy bien en una red de empresas saludables, pero realmente no estaré contribuyendo a lo que nos importa, ¿no? Es ese cambio en el que las personas se convierten en el centro y su salud es importante para todos. Así que antes de empezar, como buenos profesionales, la salida de emergencia está por allí, vais a la entrada, cruzáis al parking y ahí está el punto de encuentro, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, como veis, estamos grabando. Vamos a grabar y vamos a hacer fotos. Si hay alguien que no quiera, pues simplemente lo dice, lo colocamos en un sitio en el que no salgan las fotos ni la cámara y ya está. ¿Hay alguien que no quiera? ¿Buenos días? Perfecto, pues entonces vamos a pasar ya al tema de la jornada. Bueno, aparte de dar las gracias a la Universidad Europea, quiero dar las gracias a las 3 personas que están aquí, os las presento, aunque ya tenéis el programa. Tenemos a Corpus Gómez Calderón, que es directora de Recursos Humanos, Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Marina Salud, y que nos contará las experiencias que está teniendo ahora en sus propias carnes. Tenemos a María Sánchez Arjona, que es presidenta de Más Humano y desde hace poquito directora del Instituto de Desarrollo Directivo Integral. Tengo que decir que la ataqué directamente porque la vi en una jornada hablando de los temas de bienestar y me pareció que dentro de todo, de muchos discursos que escuchas, pues había una coherencia, ¿no?, en lo que decía. Y Álvaro Núñez, que es director de Asesoría Jurídico-Laboral de Acciona, que ha sido director de Recursos Humanos en diferentes instituciones, organizaciones, y que tiene una amplísima experiencia, no solamente en la parte de jurídico-laboral, sino de relaciones laborales y de personas, para que nos ayude a centrar un poco. Exactamente, básicamente lo he traído para llevar la contraria. Porque alguien nos tiene que hacer pensar. Si estamos todos de acuerdo, no pensamos, ¿no? Pues alguien tiene que venir a hacernos pensar, ¿vale? Entonces, antes de empezar, por intentar ubicar un poco este tema de los conceptos, si hablamos todos de bienestar, pero ¿qué es el bienestar? ¿Qué es el bienestar para vosotros? Yo no sé definirlo, ¿no? No sé, yo creo que se habla de bienestar como algo muy generalista y mi percepción es que el bienestar es un concepto individual y subjetivo de cada uno de los que hablamos. Hablar de bienestar organizacional, ¿cómo lo defines y cómo lo mides? Y yo creo que depende mucho de la percepción de cada uno. No tengo una definición de bienestar que dar clara. En salud, por ejemplo, hay una definición de salud de la OMS, ¿no?, que dice que es el estado de bienestar físico y emocional, ¿no? O sea, que abarca mucho más de lo que pensamos de estoy a gusto físicamente, ergonómicamente, con un entorno de trabajo X, sino que va mucho más a aspectos emocionales y son tan subjetivos y tan variados como personas hay, ¿no? A mí me cuesta definirlo. Bueno, la verdad es que yo también estoy de acuerdo contigo, Corpus, que parte también, que es un concepto muchas veces que tienes que autoevaluarte, ¿no? O sea, es subjetivo de decir, oye, ¿cómo estoy? ¿No? A lo mejor este termómetro tendríamos que tenerlo más a menudo, ¿no? Pero yo también, como de cara a un
un estudio que hicimos haciendo la correlación entre lo que era una empresa más humana con una empresa que apostaba por la salud y bienestar, o sea, una empresa saludable. Sí que es verdad que, bueno, pues buscando en la definición de la OMS y demás, a mí sí me parece que hay definiciones, hay aspectos como muy importantes que definen este concepto, ¿no? Como el mejor estado, lo que tú decías, ¿no? Mejor estado integral físico, mental y social. Social también es muy importante, ¿no? Que promueve el equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales, y que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. O sea, es muy importante, ¿no? Porque tú puedes tener un buen estado a lo mejor de salud y sin embargo ser una persona que emocionalmente estás amargada toda la vida, todo el día. En cambio hay tenemos gente alrededor que tiene a lo mejor un problema físico, un estado de salud más a lo mejor peor, y es una gente súper positiva, ¿no? Con lo cual, esto se complementaba con otra definición que me pareció muy buena, que es que parte de la conciencia y autocontrol personal, y que muchas veces, claro, está correlacionado con aspectos como puede ser el laboral, ¿no? O sea, aquí venimos ya al tema que nos reúne, que es efectivamente cómo este estado de bienestar tiene una correlación muy directa con el entorno laboral. Sí, yo efectivamente no puedo estar en desacuerdo que el bienestar es una cosa, es una percepción muy, muy particular, aunque bueno, puede haber elementos objetivos, ¿no? de bienestar, ¿no? Yo traía una serie de palabras, ¿no? Porque en el espacio, en el mundo, cuando hablan de bienestar, pues hablan de conciliación, retribución adecuada, conexiones digitales y desconexiones, organización del trabajo, salud laboral, lugares de trabajo amigables, la felicidad en el trabajo. O sea, creo que vamos a hablar también luego del Sacosa, ¿no? Sí, tiene también su historia, ¿no? Pero yo al final, dándole muchas vueltas, como veníamos a hablar en el entorno laboral, ¿no? Del bienestar laboral, yo hago una afirmación así muy rotunda que dice: el primer bienestar laboral es tener trabajo, realizarlo correctamente, aportar a la organización un resultado positivo, ser retribuido correctamente por ello y volver a casa sana y salvo. Eso es estar en bienestar laboral. Todo lo demás son juegos artificiales alrededor de la vida laboral de una persona. Porque si no hacemos nuestro trabajo bien, si no nos pagan adecuadamente, si no estamos correctamente sanos y salvos y no estamos contentos con lo que hacemos, es verdad que vivimos en una sociedad que sufrimos mucho, porque tenemos muy poca tolerancia a la frustración. Yo creo que eso en los últimos años, me vais a perdonar, los que habéis estudiado la EGB, es que no habéis estudiado nada. Los que somos del bachillerato antiguo y las reválidas, siempre pensamos que estudiamos mucho más, ¿no? Yo creo que ha habido un cierto relajo social a la hora de la exigencia y del mérito. Es una opinión, no puede ser otra cosa, pero ese relajo de hay que proteger a la gente para que no sufra, o hay que proteger a los niños para que no sufran, ¿no? Ahora tienen que montar en bicicleta con casco, guantes y rodilleras. Yo no tuve un casco en mi vida, ¿sí? No pasaba nada. Está muy bien que vayan con casco ahora, ¿no? Pero hemos exagerado el concepto de protección. Y entonces, cuando exageras el concepto de protección, la sensación de frustración ante la adversidad es mucho mayor. Y la sensación de falta de bienestar es mayor. Y entonces generamos a las estructuras organizativas tensiones de falta de bienestar, cuando en realidad no hay un mal bienestar si cumples estos criterios de que haces tu trabajo, te lo pagan, trabajas adecuadamente, vuelves a tu casa, estás sano y salvo y tienes tu vida familiar luego que puedes desarrollar, ¿no? Luego podemos hablar más. Vale, hablaremos más y hablaremos también de este tema de las intergeneraciones, ¿no? Cómo se lleva las diferencias culturales que se producen, obviamente, entre las generaciones, ¿no? Yo, que soy muy joven, pues yo lo noto mucho, ¿no? En todos los aspectos. Vale, pues voy a empezar contigo, ya que te gusta a ti generar así polémica, ¿no? Vamos a intentar enfocarle un poco a la experiencia, ¿no? Tú tienes experiencia como director de recursos humanos, como director de relaciones laborales y seguridad jurídica. ¿Cuál sería la mayor dificultad que tú crees que tienen las empresas para implantar, vamos a decir, lo que se llaman políticas de bienestar, ¿no? Independientemente de que estemos o no de acuerdo con ellas? Sí. Hombre, a ver, efectivamente, yo ahora hace ya algún tiempo que no me dedico a la gestión directa de los recursos humanos, sino he conseguido pasar a esa situación perfecta de asesor áulico, en la que ya solo digo esto no se puede hacer
Esto sí se puede hacer. Y hay alguien que lo hace o no, pero ya es un problema, ¿no? Si yo ya he dejado la gestión en otros colectivos. Pero es verdad que el tema de integrar el bienestar laboral, ¿no? Es decir, yo creo que últimamente se une mucho el bienestar con salud, ¿no? El binomio bienestar-salud. Cuando lo unimos, al final, en las empresas acaba cayendo en el área de salud laboral todo el desarrollo de bienestar. Cuando hay elementos de bienestar que son puramente organizacionales. No tienen nada que ver con la salud laboral, ni tienen nada que ver con la prevención de riesgos laborales en general. Es decir, son más bien aunque es verdad que la organización del trabajo tiene factores psicosociales y demás que inducen también, pero realmente son más de cantidad de trabajo, de calidad, de responsabilidad, de autonomía, y hay elementos ahí tal. Yo creo que el mayor problema de la integración de la gestión del bienestar en las sociedades es la diversidad que tenemos en las empresas. En las empresas grandes, claro, en las empresas pequeñas la diversidad no existe. Son casi monotrabajador antes lo comentábamos, el 90% de las empresas españolas son pymes. Más del 90%. Entonces, bueno, hay empresas muy grandes que podemos permitirnos lujos de muchas cosas, pero las empresas pequeñas pues viven al límite y cualquier cosa que se haga siempre incide demasiado en sus sistemas de producción y en sus costes, ¿no? Pero la gestión de la diversidad, por ejemplo, en el tema de la edad. No es lo mismo el bienestar para una persona de 63 años que para un señor de 30, o para una señora de 45 con 2 hijos, o para un señor Es que nuestra percepción de bienestar es completamente distinta. A uno le puede interesar reconocimiento, a otro salario, tiempo libre, formación, atención a su salud. Los mayores les gusta mucho que nos hagan reconocimientos médicos de vez en cuando. Y a los jóvenes no, porque les sale alto el colesterol y rápidamente les cortan algo, ¿no? Entonces, a nosotros ya no nos preocupa que nos corten nada. Realmente, entonces, nuestra percepción de la necesidad del bienestar es completamente distinta. Entonces, gestionar eso dentro de una estructura, al final, que tiene que ser jurídica. Porque en el mundo laboral, queramos o no, todo lo que hagamos tiene que estar enmarcado en una estructura que tiene una norma que nos habilita a hacer algo o que nos prohíbe hacer algo. Pero siempre hay una norma que nos regula eso. Entonces, encajar en normas toda esa diversidad de gestiones por edad, por raza, hemos hablado de la edad, pero bueno, si nos metemos también en temas de cultura o nos metemos en temas de razas, hay un montón de elementos que hacen muy diversas las personas, al menos en las grandes organizaciones. Insisto que esto no es común para todas las empresas, evidentemente, ¿no? Entonces, esa gestión de la diversidad yo creo que es lo difícil para integrar programas de bienestar. Entonces, cuando nos empeñamos en las empresas en hacer productos de bienestar con cosas, evidentemente intentamos encajar a todo el mundo en cajitas. Y no todo el mundo entra en las mismas cajitas. Yo soy más partidario de regular la libertad. Es decir, que las empresas sean capaces de autorregularse, de autonegociar, de establecer criterios de posibilidad, normas de posibilidad, más que programas de actividad. Y que cada uno, dentro de los criterios de posibilidad, se acoja a aquello que le interesa más. Digamos que no es nada fácil, pero... No, estaba un poco sintiéndome como súper reconocida lo que estaba diciendo Álvaro, no puedo estar más de acuerdo. Primero, en cuanto al punto de vista de desde dónde intentamos impulsar el bienestar de las empresas y que lo encajonamos en los servicios de prevención y salud. En mi caso, soy una empresa que presta servicios sanitarios y sí que nos organizamos, yo llevo la dirección de recursos humanos, de la cual depende también comunicación y responsabilidad social corporativa y, por supuesto, el servicio de prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los empleados, porque se imbrican tanto la seguridad y la salud como un montón de políticas o de estrategias de recursos humanos que tienen que ver con la motivación, con el salario, con las condiciones de trabajo, con los horarios, tal, que necesariamente impactan o no impactan en el bienestar. Eso por un lado. Y luego coincidir en la dificultad de la gestión para colectivos muy diversos, ¿no? Un poco no por hablar de mi libro, ¿no? Pero por retrataros un poco la situación en la que mi empresa nos encontramos. Nosotros gestionamos un hospital público y 12 centros de salud, somos 1.200 profesionales y ahí tenemos convivencia de 3 regímenes jurídico-laborales diferentes, personal laboral del Estatuto de los Trabajadores, personal estatutario de instituciones sanitarias y otro colectivo
que son integrados, que son una especie de mixto. Eso en cuanto a relación jurídico-laboral. Y en cuanto a convivencia intergeneracional, absorbimos personal de un hospital antiguo, pues tenemos un porcentaje de baby boomers importante, todavía gente con gran experiencia, gran capacidad, pero que sus motivaciones laborales y su sensación de bienestar es totalmente diferente de los 30 y pico % que tenemos de millennials, que son nativos digitales, frikis de las tecnologías y tal, y una generación X intermedia que es flexible. Los conceptos de bienestar o de qué requieren de las condiciones de trabajo y tal, para encajarlas en la negociación de un convenio colectivo único, tiene su aquel, ¿no? Con lo cual coincido contigo en que es más cuestión de ir a políticas o estrategias de actividades como de siembra y de oferta alrededor de nuestros profesionales para que sean ellos los que decidan según en qué estado de bienestar o de motivación laboral o de su etapa laboral se encuentran, qué es lo que cogen de cada una de ellas para sentirse bien, ¿no? Un poquillo lo que quería decir. Si Muy quieres complejo. añadir algo Sí, en relación bueno. a vuestra experiencia con empresas. Claro, o sea, nuestra experiencia desde la Fundación Más Humano va más ligada a la parte de bienestar, porque al final la salud, o sea, yo creo que el tema de la prevención de la salud en las empresas que es fundamental, o sea, dependiendo nada más del sector de actividad y luego de lo que trae cada uno en la mochila, ¿no? Que luego es verdad que hay gente que tiene una salud maravillosa y otros que no. Pero bueno, independientemente de eso, fíjate que a mí o sea, la base de lo que nosotros hacemos con las empresas es precisamente identificar aquello que tiene que ver con lo que son las relaciones humanas. Y eso contribuye muchísimo al bienestar emocional. O sea, y eso no depende de políticas ni de tamaño de la empresa, porque al final tener una organización en la que tú tienes una buena relación con tu jefe, una buena relación con tus compañeros, un trabajo que te puede gustar más o menos, pero bueno, que te aporta sentido, es que ya eso te hace sentirte bien. O sea, a mí me gustaba mucho, complementando lo que hablábamos antes, una definición que parte de la base de que la salud y bienestar integral responde a la necesidad de estar, verse, actuar y sentirse bien, ser productivos y relacionarse adecuadamente con los demás. O sea, ¿cuántas veces nuestro estado de salud se ve afectado por una relación personal o familiar complicada que depende de nosotros solucionar? O sea, no está en un plan de actuación de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros ahora que hemos trabajado durante varios meses con una base de 400.000 personas encuestadas para identificar bien las palancas de activación del compromiso, pero del compromiso que de verdad parte del profesional que de verdad quiere contribuir al logro de los objetivos de la empresa y también desarrollarse de forma integral en esa compañía, y todos tienen que ver con casi todos, las variables tienen que ver con relaciones humanas. O sea, de verdad, con tener un espacio en el cual tú tienes una persona que entiende que a lo mejor tienes una necesidad vital que se tiene que poner encima de la mesa, contemplar un escenario laboral en el que, o sea, esto que ahora mismo no tenemos tiempo, con lo cual vamos todos como locos, se generan muchísimos conflictos y al final esto, los datos que tenemos de un absentismo que a mí me pasma, o sea, vamos, me sorprende porque muchas veces dices, oye, a lo mejor en las empresas habría que hacer un parón porque un 5,3% de absentismo, que el dato es que 753.000 asalariados no trabajaron en todo el año, es una barbaridad. O sea, es que este coste para una empresa es que es una barbaridad, que equivale a 85.000 millones de euros, o que el 59,% de los trabajadores sufre de estrés laboral, 59% de los trabajadores. O sea, nos va a tocar a algunos seguro. Yo porque como dicen mis hijos, soy súper motito, como trabajo en la parte bonita, pues eso. Pero es que tenemos unos datos que son espectaculares y es que lo vemos. Yo ahora, esta mañana que he salido les contaba, ¿no? Como vivo en el pueblo, como digo yo, que he vendido pueblo, vamos, vivo en Majadahonda, que tampoco está en el otro punto, pero es que es verdad que ¿cómo es el cruce este de esos túneles del Pardo? Bueno, que he salido a las 7 de la mañana y he llegado a las 8:20, que piensa, hombre, pues mira, no está mal, podía haber ido a Salamanca, no sé, podía haber hecho un montón de cosas, pero os prometo que veía a la gente, o sea, digo, por favor, que son las 7:15 y ya estás como pegado adelante, digo, este va fatal, es que como se cruce con alguien, entonces vivimos en una absurdez. Porque claro, dices, es que si el que está permanentemente en una hora de atasco por la mañana, en una hora de atasco por la tarde, es que no puede estar bien, Ya tiene que estar mal. O sea, es que, Ya llega a Yo les recomiendo hacer cursos de inglés. entonces, Bogan, la radio Bogan. bueno, pues eso, aprovechar el tiempo. Pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que dar más espacio a lo que de verdad nos hace diferentes, que es como personas encontrar espacios de
de conversaciones, de desarrollo, bueno, pues de autoconocimiento personal. Esto lo están trabajando mucho las empresas porque Sí. se dan cuenta que la gente tiene o sea, tiene un estado emocional muy dañado. Sí. Y entonces esto, claro, genera un conflicto y luego laboral y, bueno, en fin, toda la situación que yo creo que parte también del autoconocimiento de cada uno, ¿no? Claro, eso ya porque Sí. en mi experiencia que yo soy una persona, pasé de la dirección de recursos humanos, luego a la dirección de relaciones laborales, luego a asesoría, o sea, ha ido como para abajo, ¿no? En mi época de dirección de relaciones laborales, yo siempre decía una frase de las relaciones laborales, en línea con lo que decía Sí. María, son relaciones personales en el mundo laboral. Ujú. Es cómo hacemos las relaciones personales, de verdad, dentro de un marco jurídico, porque no queda más remedio. La empresa es una organización y tiene que tener normas perdonad los que estáis por aquí, normas de comportamiento y demás, pero efectivamente son relaciones personales. Las relaciones personales son tremendamente importantes. Ahora las empresas, esos espacios colaborativos nosotros en la empresa hemos hecho ahora, os voy a contar como anécdota, no sé si igual no pueden grabar, pero en el mes de junio del año pasado, nosotros teníamos una cafetería en la oficina que abría de 8:30 a 11. ¿No? La gente bajaba a tomar café, había una zona de vending y tal. Y estábamos allí, algunas personas de los de jurídico y relaciones laborales, de los malos, de los que nos dedicamos, o sea, el lado oscuro de la fuerza de recursos humanos. El Darth Vader de recursos humanos y tal, ¿no? Entonces estábamos ahí y dijimos, joder, esto no puede ser, esto hay que regularlo porque aquí la gente está perdiendo el tiempo de la manera, o sea, se vienen aquí a tomar café, una hora aquí de raja, esto después del verano lo cerramos. Nos fuimos de vacaciones y a la vuelta, la dirección general de la compañía, con el presidente al frente, lo que ha decidido ha sido montar allí mismo un espacio colaborativo abierto que está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, donde hay mesas abiertas donde la gente se puede enchufar los ordenadores, hacen reuniones, no sé qué, tal igual. Cuando volvimos de vacaciones nos miramos y dijimos, nos tenemos que ir de la empresa. Estamos en otro mundo. Es verdad que el mundo ha cambiado, está cambiando, ¿no? Sí. Entonces esos espacios colaborativos de relación son muy buenos, la verdad es que son fenomenales. Yo ahora lo uso todas las mañanas, ¿vale? Me he adoptado, ¿eh? Quería hacer un par de, porque esto de no participar es imposible, ¿no? Entonces quería hacer un par de aportes a esto que acabáis de comentar. Una es en relación a dónde o qué unidades que lo habéis comentado vosotros en cuanto... Esto suele caer en la mano de salud laboral, de prevención de riesgos laborales. Claro, para mí hay un error conceptual ahí. Es decir, esto no cae en un departamento. Esto o está dentro de la filosofía de la empresa o no está. Luego, ¿quién lo articula? Es otra cosa. ¿No? ¿Cuál es el problema que yo creo que tenemos en muchas ocasiones los profesionales de prevención? Que nos pasa lo mismo con la seguridad pura y dura y nos pasa lo mismo con la ergonomía y nos pasa lo mismo con cualquier disciplina, ¿no? Que es que como que nos adueñamos del producto, ¿no? Pero no nos adueñamos solamente porque queremos, nos adueñamos porque a veces estamos muy solos. Estamos muy solos y dicen, no, yo quiero que me hagas algo de esto saludable, que ahora esto vende mogollón. Y te pones el sellito de saludable, ¿vale? Pero necesitamos recursos. Bueno, tú búscate la vida, ¿no? Entonces, al final, muchas veces generamos conflicto, incluso con recursos humanos, algunos ejemplos tenemos, porque ponemos encima de la mesa cosas que luego no gustan a la empresa. Pero bueno, si me has pedido que te diga cómo estás, y te digo cómo estás, y no te gusta, chico, pues no me lo pidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el error yo creo que está en pensar que esto es un tema de la parte de salud o incluso de la parte de personas. Es decir, al final el director general, afortunadamente, decide que hay un espacio de coworking porque la gente necesita unas relaciones mejores. Entonces, al final, yo estoy absolutamente de acuerdo en que la sensación de bienestar es individual y que además hay una parte muy importante que tiene que ver con las relaciones personales, ¿no? Al final, esta mañana veréis que hay un hilo conductor que son las personas. Vamos a hablar de Industria 4.0, vamos a hablar de... Yo siempre digo que yo soy consultora artesanal porque no hay dos empresas iguales, pero es que tampoco hay dos personas iguales. Ni la persona hoy está igual que mañana. Entonces, en función de mis características, pues si realmente la filosofía de la empresa, el propósito de la empresa es cuidar a las personas, pues al final... Como dice Álvaro, pues lo que tendremos que tener será una gran diversidad de oportunidades. Quizás en las pequeñas empresas, no sé si vosotros tenéis más experiencia con pequeñas empresas, estos temas a veces se trabajan de manera natural, ¿no? De manera orgánica. Es decir, yo tengo una empresa con 15 trabajadores y uno de ellos pues tiene la fiesta del niño y me dice, oye, que me voy a la fiesta del niño. Y yo le digo, pues vale, ¿no? No necesito que esté tan regulado, pero sí es verdad que si no hay regulación, hablando ahí, enganchando con la parte que tú decías de la libertad, sin la regulación en muchas ocasiones los trabajadores tampoco tienen capacidad de pedir. Claro.
¿no? Pero yo digo que hay que tener una regulación global, Ujú. efectivamente, a la que engancharse. Y un tratamiento Y luego individual un que tratamiento aplicar, individual ¿no? de O las sea, necesidades yo creo que hay que de tener las un personas marco, y de la en organización. nuestro caso igual, o sea, tenemos que tener un convenio colectivo y un marco regulatorio que nos regule la jornada y la forma en la que se presta. Más que nosotros estamos en la cabecera del paciente y no puede faltar un profesional. Pero hay un marco global y un tratamiento individual de los casos, ¿no? Para eso, aún en las grandes empresas, te subdivides en unidades y la estrategia de recursos humanos, de bienestar, de conciliación, de tal, tiene que estar como imbuida en todos los puntos. Nuestra estructura de mandos intermedios que tutelan un grupo, un equipo de profesional diferente, tienen que tener la suficiente capacidad de ser flexibles ante ese marco normativo para atender las necesidades personales de cada uno de ellos. Y desde el punto de vista de estrategia tienes que ser capaz también de diseminar esa cultura atacando a lo que decía María, muy bien dicho, al ser de las personas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de formación en habilidades interpersonales muy amplio, que lo trabajamos desde hace bastantes años con gente amiga, Ana, por aquí, ¿no? Donde abordamos materias que tienen que ver con la inteligencia emocional, o sea, abordamos formaciones que van para la mochila personal de cada individuo, porque somos unos convencidos de que su bienestar personal o el tener esas herramientas personales las vertirán en el trabajo, ¿no? Desde comunicación, trabajo en equipo, gestión del estrés, yoga, inteligencia emocional, lenguaje no verbal. Tienes que ir atacando, perdón por la expresión atacar, que suena súper... no, atacando los problemas, ¿no? Abordando los contenidos y ofreciéndolos desde un punto de vista personal, de la vida personal, para que ellos sean los que los viertan en la organización. En relación a este tema que comentáis del marco, ¿no? Del marco de relaciones, por la experiencia que tenéis en relaciones laborales, en negociaciones de convenios, ¿este es un tema que sale en los convenios o ni siquiera llega a hablarse de los convenios? ¿No? Sí, está empezando a... A ver, la prevención sí. La No, prevención, no, eso ya nada, digamos que está institucionalizado dentro de la negociación colectiva el que en los convenios colectivos haya un capítulo dedicado a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Y las creaciones de las comisiones de seguridad y salud, las competencias, los grupos, es decir, convenios más o menos desarrollados. Nosotros gestionamos 300 convenios colectivos, o sea que hay de todo, convenios con absoluta detalle muy, muy, muy potente y otros muy generalistas con afirmaciones muy laxas, que son convenios sectoriales muy genéricos y tal. Eso sí que está metido. El bienestar realmente, yo creo que eso hoy en día no. Lo que se empieza a hablar sí que empezamos a hablar de conceptos, pues de conciliación. El tema de conciliación es algo que sostenibilidad. Bueno, el tema del teletrabajo, el trabajo a domicilio, tal. Es decir, ese tipo de cosas que se empiezan a poner en la mesa como elementos de negociación, iba a decir novedosos, ya no son tan novedosos, pero bueno, dentro de los marcos todavía siguen siendo novedosos, en los que se empieza a hablar un poco en la negociación, ¿no? Flexibilidad horaria, la autoorganización, pero en definitiva, claro, son cosas que afectan o que pueden afectar a colectivos pues muy reducidos, ¿no? Es decir, en empresa, nosotros tenemos 30.000 trabajadores en España. Pues personas que se puedan acoger a una flexibilidad horaria, a un trabajo de domicilio en algunos días o en alguna etapa, pues a lo mejor son 2.000. Yeah. Los otros es imposible, porque su trabajo requiere estar donde están. No, Sí. O sea, el que está en una planta de producción no se puede llevar el medio coche a casa para construirlo una tarde. Eso es imposible. Bueno, dale tiempo, Entonces, dale tiempo. Bueno, igual acaban poniendo impresoras 3D en los domicilios y acabas haciendo una rueda allí por las tardes, ¿no? Y luego la llevas por la mañana al Lo día cual siguiente. también Y tal. tiene su dificultad, es decir, al final también en todas estas políticas en muchas ocasiones hay una raya que es difícil de definir, ¿no? En dónde está el límite de lo organizacional y dónde está el límite de lo individual, ¿no? De lo personal. Bueno, y eso, yo ahí tengo un de eso problema con el sabemos. tema del teletrabajo. Para mí ese es un tema, yo pienso que es un error. Así ya, de origen. Sí, Polémica. directamente. Ala, ¿Tú qué piensas, pero, Caro? pues, ¿Qué no. piensas, María? Creo que es un error radical, ¿no? Sí. A mí me sorprende porque yo, por ejemplo, o sea, yo creo que somos, o sea, que en fin, somos muy, como especie, somos muy de extremos. O sea, yo, por ejemplo, leí un informe que me sorprendió mucho, en el que después cuando empezó todo el tema del teletrabajo y ya había como datos que medir,
se comprobó que la gente que tenía teletrabajo estaba aproximadamente un 20% menos comprometida, porque al final te desvinculas. O sea, el que está en su casa, yo tengo 5 hijos, y os digo que mis bajas por maternidad han sido aburridísimas. O sea, sí, porque al final, o sea, a lo mejor estoy tirando una piedra, o sea, que a lo mejor esto no es políticamente, dejar de grabar, políticamente correcto, pero de verdad que creo que el desarrollo profesional es bueno para el ser humano. O sea, estar en contacto con los demás, querer aprender cosas. O sea, para nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho ahora el índice de humanización, nos ha sorprendido, bueno, partíamos de la base, ¿no? Pero es verdad que parte de un modelo de corresponsabilidad, de compromiso y de autoexigencia. Es decir, tú estás en una empresa para cumplir unos objetivos porque confían en que tú tienes un talento para llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando con empresas de distintos tamaños desde hace mucho tiempo, de repente las que son las top de Great Place to Work, tienen todos los FRs del máximo distintivo y no sé qué, de repente te vienen con, oye, que es que la gente se me ha acomodado tanto que es que ahora no les puedo pedir ni un café. O sea, que de repente la gente se empieza a aburrir por el modelo tan cómodo que tienen. Entonces de repente dices, ¿ahora cómo les espolvoreamos? O sea, ¿y ahora cómo los movilizamos, no? Y encima en un momento en el que las empresas, yo lo veo por todas las grandes, bueno, vosotros lo estaréis viendo, o sea, ese modelo colaborativo, porque están cambiando tanto los modelos de negocio que requieren que la gente de repente sea creativa, sea innovadora, colaborativa, y entonces de repente al que es parte de un proceso de producción, le dicen, chato, sé creativo, Sí, claro. empieza a trabajar con todo el mundo, no tienes jefe, no tienes modelo retributivo, tú colaboras con todos. Claro, la gente no tiene ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Pues Pero que si encima yo pico como- facturas. Claro, Esa cosa. entonces como encima no gestionamos bien el conflicto, pues todos a castañas. Entonces, yo creo que el modelo al que vamos es positivo. O sea, Sí, sí, de no, verdad, aprender a crear con otros, aprender a colaborar es buenísimo. O sea, las empresas lo necesitan y nosotros como seres humanos lo necesitamos. Pero necesitamos una base de establecer bien las relaciones, de entender que la aportación del otro no va contra mí, sino que es una aportación que contribuye desde el respeto, o sea, lo que al final son las bases de las relaciones humanas. Entonces, ni protección masiva con medidas, porque al final estás aburrido, o sea, vamos, no aburrido, o sea, es que al final yo creo que la desmotivación de la gente viene muchas veces porque no ha tenido un modelo de exigencia detrás que le permita, con los recursos, o sea, yo te doy estos objetivos y además te voy a dar los recursos para que bueno, pues que alcances todas aquellas competencias que necesitas para el logro de los mismos, ¿no? Pero yo creo que es que nos hemos ido, por eso yo también estoy de acuerdo. O sea, ¿quién ha dicho que no estaba de acuerdo con el teletrabajo? Bueno, a ver, ahora lo matizo. El 100%. Ahora que es por partes, que ahora sí que tengo que moderar. Ahora lo O sea, matizo. en ciertos casos sí, pero fíjate, otro estudio que me sorprendió mucho también es que, bueno, aparte de la falta de... que la gente que estaba más contenta, hablando de tus 30.000, 28.000, que no se pueden coger flexibilidad, es que la gente que está más contenta es aquella que tiene clarísimo su horario de trabajo. Porque a los que nos... O sea, el problema ha sido el que entra a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche sigue en la empresa. Pero el que forma parte de cadena de producción, él sabe que entra a las 4 de la tarde, se va a las 12, bueno, a la hora que le toque, pero ya organiza su vida en base a ese horario. Si el problema es los que efectivamente no tienen una capacidad de... Un segundín para aclarar el error, porque mucho así queda como muy dramático. A ver, yo es que hago un análisis sociológico, ¿no? Es decir, en el siglo XIX, perdonadme, pero es mi época, en el siglo XIX existían los gremios, ¿no? Sí. Donde la gente trabajaba en su casa. O sea, el artesano tenía el trabajo en su domicilio. Cuando empieza la gran revolución industrial, uno de los grandes elementos de la revolución industrial es llevarse el trabajo a otro sitio. Es decir, tú vas a trabajar a la fábrica y además llega un momento en que se divide el tiempo del día en tercios, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para descansar y tu salir. Es decir, eso es brutal. Eso cambió el mundo al finales del siglo XIX y ha sido el siglo XX. O sea, el siglo XX en el mundo ha funcionado gracias a un modelo industrial, entre comillas, industrial, de servicios, da igual, pero con un modelo absolutamente pasado, en donde hay un tiempo de trabajo, un tiempo de descanso y un tiempo de conciliación. Sí. Y además, con una diferencia brutal, y es, hay un espacio público y hay un espacio privado. El trabajo en casa rompe radicalmente ese tema, porque ya no hay un trabajo, o sea, el espacio público y el espacio privado se ha confundido. Ahora ya puede ser tiempo de trabajo, las 10 de la noche, cuando he acostado al niño o cuando he dejado de ver la serie que ya he visto de 8 a 9,
Y digo, ahí va, si tengo que hacer un correo, ahora me pongo no sé qué, tengo que llamar a Australia, o tengo que llamar no sé qué, tal cual, pero son las 10 de la noche y además estoy haciéndolo en mi casa. Y ahora que aquí hay mucha gente de prevención, ¿no? Es decir, os pasáis el día echándonos broncas a los que somos inútiles sobre el trabajo con pantallas de visualización de datos. A mí todos los años me dan un chorreo horroroso cuando yo digo que yo no soy usuario, hombre, que yo no hago nada, yo lo tengo ahí y veo la tele, pero yo no soy... Dicho eso. Y sin embargo, nos parece normal que una persona se vaya a su casa, se siente en el sofá delante de la tele y mientras está viendo La Isla de las Tentaciones, con un portátil, está escribiendo correos. ¿Qué ergonomía es esa? Ahí se le dejamos y nos parece bien. Incluso fomentamos que lo haga. No, vayas usted a casa a trabajar y hágalo allí, porque así nos quitamos el problema de ponerle una mesa y ya no tenemos que ocuparle de nada. O sea, yo creo que conceptualmente hay elementos que son complejos. Que hay cosas que son muy buenas de trabajar en el domicilio, es verdad, perfecto, pero que no, yo creo que no está todavía bien engrasado. Es decir, creo que hay perversiones en el tema. Ahí te cuento y cojo el hilo, que sabes que en esto vamos a polemizar un poco. Yo soy súper fan de las nuevas tecnologías y demás. Bueno, súper fan. Aquí, bueno, me declaro fan. ¿Para qué? Pero cogiendo el hilo tuyo, ¿qué ocurrió en la revolución industrial? Que la aparición de una nueva herramienta del trabajo, que fue la máquina de vapor, transformó toda la sociedad productiva, ¿no? O sea, cambiaron las formas de trabajo, cambiaron las profesiones, la gente inicialmente estaba aterrorizada. Se pierden todos los puestos de trabajo de no sé qué, de los que estaban haciendo cosas repetitivas, empezaban a hacerlo máquinas, ¿no? Y era un terror. Ahora estamos en plena revolución tecnológica. Desde la aparición de Internet y de la sociedad de la información, la aparición de herramientas para trabajar ha subido exponencialmente. Lo que iba una cosita así, ahora ha ido. Si nos imaginamos lo que fueron los cambios sociales, culturales y laborales en la revolución industrial, ahora estamos viviendo esos cambios multiplicados por 50.000 y medio, ¿no? O sea, una cosa bestia. Pero es nuestro contexto en el que nos estamos moviendo ahora, ¿no? Y sobre el que tenemos que actuar. Las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas las vemos en parte como una amenaza, como cuando se inventó el fuego, ¿no? Ahí yo me imagino a los primitivos, el fuego, tal, uy, toco, me quemo, ay, qué miedo, tal, esto, pupa y hace daño, pero el fuego bien utilizado para cocinar, para elaborar otros instrumentos y demás, pues fue el origen del progreso de la civilización. Con las nuevas tecnologías ocurre exactamente lo mismo, estamos aterrorizados, vienen no sé qué y cómo hacemos esto. Luego con una particularidad, la tecnología avanza a velocidad estratosférica, las personas vamos más lentas que la tecnología para adaptarnos a esos cambios, las organizaciones van más lentas que las personas para adaptarse a esos cambios y la regulación normativa y la legislación va más lenta todavía que las organizaciones y que las personas para adaptarse a esos cambios. Por eso se produce este tipo de temas de teletrabajo y quién regula cómo se sienta el de la silla. Es que hay que regular cómo se sienta el de la silla, preguntémonoslo. No lo sé, pero si me lo regulan para estar en la oficina, efectivamente, ponemos tanto acento en un espacio determinado donde se desarrolla el trabajo y no en otro. La tecnología ahora mismo lo que nos permite es que hay una independencia de espacio y de tiempo brutal para desempeñar un montón de tareas, otras no. Mi enfermera nunca va a poder hacer teletrabajo, tiene que estar en la cabecera del paciente, claro. Pero mi radiólogo sí puede informar informes radiológicos desde su casa y elegir en qué tiempo, en qué momento y en qué horario lo hace. O mi dermatólogo con la teledermatología, tenemos telecardiología, tenemos telemedicina en muchas. ¿Y por qué no? Si es buenísimo para conciliar el interés del profesional y sobre todo para acercar la asistencia al paciente. Entonces, no veamos el teletrabajo como una amenaza, sino como una oportunidad para poder desarrollar un montón de cosas. Que es cierto que bajo la excusa del teletrabajo se pueden producir situaciones injustas de tratamientos de trabajadores, ¿no? El que dice, no, vete a casa, pero estoy conectado al móvil 24 horas al día, 12. Yo creo que eso se cura cambiando la forma en la que evaluamos el trabajo y lo medimos. Es decir, asigna trabajo por objetivos de trabajo, no por tiempo que tardas en desarrollarlo o por cantidad de cosas que tienes que hacer, y motivarás y no deshumanizarás. La crítica también del teletrabajo a me aparto del entorno personal y de las relaciones, a mí personalmente, en mi opinión también, es un poco baladí. Y siempre pongo el ejemplo de Silvia y de nuestro grupo. No, verás, por ejemplo, yo no podría ser quien soy si no fuera por la aparición de Internet y las posibilidades que me ha dado de formarme y de relacionarme y de desarrollarme profesionalmente en una etapa crítica de mi vida, como fue la maternidad y en otras también, ¿no?
Pero yo estudié Ciencias del Trabajo en la Universidad de La Rioja junto con Silvia y con un grupo de compañeros fantásticos. Yo tengo 2 carreras, una que hice presencialmente primero en la Universidad de Castilla-La Mancha, de Relaciones Laborales, y después hice la de Ciencias del Trabajo online. No conservo ningún amigo, ninguna relación de aquellas personas que coincidimos estudiando físicamente en la Universidad de Castilla-La Mancha y presencialmente. Con la gente de la Universidad de La Rioja, fuimos la primera en España que hacía esa titulación, era todo súper primitivo, no había ni siquiera fotos todavía en los foros y los chats, no había WhatsApp, ni nada, somos muy prehistóricas ya, ¿no? Y entonces, el hecho Silvia, Pues nada, confesemos, en Aunque no lo parecemos, ¿verdad? llamémoslo pioneras en modos de aprendizaje Mucho mejor, innovadoras, fuimos las te lo primeras en subirnos al carro, ¿no? Pero ni siquiera existían esas herramientas de comunicación y hacíamos los exámenes presenciales con la gente que estudiaba en presencial y era muy curioso cómo llegábamos a una cafetería de al lado de donde, uy, tiene pinta esta mujer de llamarse Silvia Feransky, pues sí, hola, encantada, yo soy Corpus. Con toda esta gente, 15 años después, seguimos manteniendo un nexo de unión en que hemos conocido a sus hijos desde la primera ecografía de alguien que quedaba embarazado o hemos sido capaces, un grupo de 30, 40, 50 personas, de mandar flores por el fallecimiento de un familiar o de preocuparnos por la enfermedad del hijo de no sé quién o de saber de nuestras vidas. Entonces, no estoy totalmente de acuerdo en que esto deshumanice. Tengo mucha más relación personal y humana con la gente con la que siempre me he relacionado en entornos virtuales que con la que tengo cerca. En mi grupo de Yo no pienso que Yo creo que deshumanice. es una cuestión de una herramienta de trabajo. El cómo interlocutas, la usas y humanizas o no humanizas, ya es una cuestión de relaciones personales. No, y yo de fíjate, habilidades. mi contrario, Si os importa, os voy a cortar aquí la discusión, claro. porque creo que nadie está diciendo, o sea, que Sí. no se ha dicho, hemos puesto encima de la mesa que el teletrabajo deshumanice. Yo creo No, que lo no. que estamos diciendo es que, independientemente de que lo expresemos de una manera u otra, es que tiene también sus riesgos, ¿no? Y que además esta falta de separación entre lo que es mi vida personal y lo que es mi vida profesional, a veces eso genera también distorsiones. Y en tu caso, en tu posición o en la posición de un radiólogo, que las cosas pueden ser más o menos claras y se pueden enchufar a una hora y se puede acabar a otra, pues igual es más fácil que esos riesgos no existan. Pero yo he estado trabajando en empresas en las que de repente al consejero delegado el domingo por la mañana se le ocurría no sé qué y que no contestara, ¿sabes? Cuestión de relación Entonces, personal. entonces, al final, a eso voy, ¿no? A lo que comentaba María. Al final, todo esto son cómo establecemos las relaciones. Claro, no puedes regular cómo estableces las relaciones, pero si tú realmente como empresa tienes claro que esto es importante, lo que harás será trabajar muchos temas de respeto al otro, de respeto de los tiempos, de que es importante, de que no lo es, que es urgente, que no lo es, de gestión del tiempo, es decir, un montón de cosas que a nosotros como profesionistas nos suenan, porque cuando tú te pones a trabajar temas pues, psicosociales, pues tiene mucho que ver con eso, pero que no es nuestra área, o sea, nosotros ayudamos a eso, pero lo que tiene que tomar la decisión es la empresa, ¿no? Entonces, dentro de todo esta boom del tema del bienestar, que yo soy una convencida de la salud de las personas, o sea, llevo trabajando en esto más de 20 años y todos me conocéis, o más o menos, ¿no? Pero me produce un cierto resquemor que dentro de este boom del bienestar, y ahora lo digo para irme a otro lado, ese límite, ¿no?, entre lo individual y lo colectivo me parece que es complicado. El otro día estuve en unas jornadas en las que una gran empresa contaba que una de sus políticas de bienestar, y no voy a decir la empresa, pero sí la política, era crear una especie de listas de personas por su orientación sexual, ¿no? Entonces, si tú eras del colectivo LGTBI, pues te apuntabas a una lista y entonces el colectivo como que te arropaba y te daba visibilidad. Y entonces la chica que lo estaba comentando, que contó allí su orientación sexual, lo cual yo creo que responde a la escena de lo privado, pero cada uno cuenta lo que da la gana, ¿vale? Decía que no estaba bien la gente que no se apuntaba, porque claro, les dejaba como en minoría, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé muy sorprendida. Además, en un foro muy grande, ¿eh? Me quedé sorprendida porque a mí, igual es también un tema de prehistoria, pero a mí me parece que eso no entra dentro de la esfera organizacional. No entra para nada y en todo caso si entra será para velar por otras cosas y en las antípodas de lo que estás comentando tú en empresa, nosotros, por ejemplo, el tema del respeto a la intimidad personal del trabajador es muy importante. Hasta el punto de que, por ejemplo, para las situaciones de riesgo de embarazo, nosotros tenemos, claro, una panorámica de riesgos, de riesgo biológico, de riesgo químico, de riesgo radiológico sobre todo, que
que hacen que el tratamiento de la mujer embarazada pues tenga una evaluación de riesgo muy importante. Y lo que hemos hecho para intentar proteger un poco la privacidad de la mujer que tiene o quiere decidir cuándo comunica o no su situación de embarazo a la empresa y a sus compañeros, en vez de obligarla a tener que decir desde la semana X, porque estoy trabajando en rayos y desde la semana X puedo estar en riesgo biológico, decir que estoy embarazada o no, antes o después, hemos hecho una descripción por niveles de riesgo de todos los puestos de trabajo pública, para que sea ella individualmente la que sepa que si su puesto es enfermera del servicio de no sé qué, no tiene obligación o no tiene por qué comunicar su situación de embarazo hasta la semana X o hasta la semana Y. Y intentamos ahí proteger ese derecho a la elección de qué es lo que comunico de mi vida privada o no y equilibrarlo con la protección de la salud. Pero el obligar a decir si estás embarazada o no, o a qué colectivo de diversidad racial o de orientación sexual o religiosa tienes, a mí me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. A mí me Bueno, parece una a ver, barbaridad. lo que comentaban no era que fuera obligatorio, sino que digamos que se animaba. Lo pongo como ejemplo porque a veces, claro, las empresas tenemos muchos datos y los datos nos pasa todavía con el reconocimiento médico. Yo no, porque no sé en muchas ocasiones para qué van a utilizar los datos de reconocimiento médico independientemente de que la empresa no le llegue, ¿no? Entonces, como que ahora de repente todo es parte, ¿no?, de la empresa. Sí, pero Y ese límite entre lo privado y lo organizacional, cuando tú lo mantienes, a veces parece que no estás en onda, ¿no? sí. No estás en onda con la empresa. Fíjate esos límites y un caso curioso que a nosotros también nos ocurre y que tenemos nuestros conflictos para ver hasta dónde está la libertad personal y la organizacional. Nuestros trabajadores son colectivo de riesgo pues, para determinadas epidemias, la gripe, por ejemplo, ¿no? Y tenemos campañas de vacunación de gripe como de muchas otras enfermedades, ¿no? Hasta qué punto el trabajador podemos obligarle o no a vacunarse de la gripe o de determinada cosa y hasta qué punto el trabajador puede estar obligado personalmente a actuar sobre su propia salud con una vacuna o no vacuna en colisión con los intereses, entre comillas, de la empresa para la que trabaja, que en este caso es un hospital que trata pacientes que están inmunodeprimidos. ¿Cómo nos comemos eso? Es decir, ¿podemos obligar a nuestros trabajadores a vacunarse o a mantenerse sanos en determinadas cosas aún en contra de su propia voluntad? Complicado, ¿no? Hemos tenido casos... Estas cosas de privacidad, Claro, yo creo que la Constitución límite española, una de las una buenas cosa y cosas otra. que tiene precisamente es eso, ¿no? La garantía de la no discriminación por ningún tipo de las condiciones establecidas en el artículo 24. Pero cuando colisiona pero con claro, el interés organizacional o del estoy de acuerdo que paciente a al que veces atiendes... cuál es el superior valor, ¿no? ¿no? Pero fijaros que, por ejemplo, en el tema de algo que es mucho menos significativo que la orientación sexual, que creo que es como mucho más privado todavía, ¿no? Incluso cuando un trabajador, y esto nos lo han pedido no hace mucho algunos sindicatos, cuando algún trabajador solicita que se le descuente la cuota sindical porque está afiliado a un sindicato, evidentemente, bueno, pues hay que descontárselo en la nómina, no hay solución. Si usted hay, pues lo tengo que poner. Bueno, pues nos piden que en la nómina figure lo que sea menos cuota sindical, para que si esa nómina acaba en cualquier otro sitio, nadie pueda identificar que ese trabajador está afiliado a un sindicato, porque el hecho de estar afiliado a un sindicato no tiene por qué manifestarlo, salvo que sea un representante sindical y evidentemente ya lo ha puesto en conocimiento de todo el mundo porque se ha presentado en las elecciones, pero el resto de la gente no tiene por qué identificarlo. Entonces, es verdad que él tiene que decir que se lo descuenten, la empresa tiene la obligación de descontarlo y hacer una transferencia al sindicato, pero al mismo tiempo nos están pidiendo que no figure en la nómina, que lo pongamos bajo un acrónimo de descuento pichi pichi, que no ponga nada, ¿no? Lo que sea, inventaros algo para que no ponga la cuota sindical, ¿no? Entonces, hasta ese grado de privacidad podemos llegar, ¿no? La nueva ley de protección de datos es tremendamente expansiva y extensiva en cuanto a las normativas de protección y a las personas que se dedican a la gestión de los recursos humanos y sobre todo de la administración, con las mismas políticas de selección y en las políticas de promoción. Lo que se está intentando ahora es incluso llegar al idílico proceso en el que no sabes si el que estás eligiendo es un hombre o una mujer, Sí. ni qué edad tiene, ni dónde ha estudiado. Porque ya en Estados Unidos hay una corriente donde dice que si en el currículum se ve cuál es la universidad de origen, eso ya genera tendencias a la hora de selección, si los que vienen de esa universidad no me interesan, si la edad de una persona, si la foto, por supuesto, claro, los currículums sin foto, sin nombre, sin edad, sin origen universitario. Selección ciega es decir, es la absoluta. selección ciega absoluta, ¿no? Lo cual
Bueno, yo creo que al final de todo es imposible porque al final tienes que un día que contratarlo. Si Va a tienes llegar, lo vas a suerte mirar y y te pues cae no me el gusta. perfil que necesitabas, si tienes suerte y cae el perfil que necesitabas, Claro, o sea, bingo. todo tiene un límite, ¿no? Pero es verdad que las políticas van en esa línea de la privacidad lo más posible, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, bueno, no sé, cada uno en su empresa de lo que Bueno, quiere. yo creo que estamos también en pero un es un momento poco un poco exagerado, péndulo, pero pues, ¿no? O sea, que nos Sí. pasa en todo, ¿no? De repente nos vamos hacia el otro lado, pues, llegará el momento en el que encontraremos un equilibrio. Nos queda muy poquito tiempo. A mí, María, me gustaría que nos comentaras los programas que tenéis con las empresas. Me ha llamado mucho la atención el que tenéis de responsabilidad demográfica, por ejemplo, Sí. ¿no? Bueno, pues fíjate, tiene mucho que ver con el ejemplo que ha Efectivamente, puesto con lo que ha Corpus. puesto Corpus, ¿no? Pues bueno, la verdad es que nosotros en la fundación lo que hacemos desde hace mucho tiempo es identificar, o sea, como somos una fundación y no trabajamos directamente con procesos de consultoría con las empresas, lo que sí que les acercamos es las tendencias, el conocimiento que les puede afectar en sus modelos de negocio para que hagan despliegue de políticas o acciones apostando por las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, con todo el tema de la crisis, bueno, pues como trabajamos mucho cómo convertir un ERE en un ERTE, o sea, o cómo hacer, ahora con todo el tema de la salida masiva de profesionales mayores de 50, pues cómo hacer algo por estos profesionales que llevan toda la vida en una empresa y que de repente se encuentran sin ninguna oportunidad, ¿no? Entonces, pues uno de los temas es que nos preocupaba mucho. Y además es uno de los orígenes de la fundación. Nosotros nacimos precisamente por plantear un nuevo escenario y un nuevo modelo de relaciones laborales que permitiera a hombres y mujeres desarrollarnos integralmente, ¿no? En el terreno personal, familiar y social, porque también contribuir a la sociedad es muy positivo para el desarrollo del ser humano. Entonces, y hablábamos desde un principio de un modelo en el que tengamos unos horarios que nos permitieran ese 8 horas y en el que el horario que había en España de 2 horas de comida, muy presencial, nada meritocrático, pues al final rompía con la posibilidad de desarrollo profesional de las mujeres en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, bajo este escenario, siempre intentando promover bueno, pues la visión positiva también de la paternidad para el hombre como un desarrollo dentro de su de él como, o sea, persona, sí, ¿no? como persona, sí. Bueno, pues vimos que efectivamente estábamos en un escenario ahora mismo en España, que somos el país de Europa con un descenso más acuciado de la natalidad, hemos descendido un 30% y no tenemos relevo generacional, ¿no? Con lo cual, bueno, pues decíamos, oye, pero qué pena que las nuevas generaciones conciban que el tema de tener hijos es una carga. Bueno, pues entonces empezamos a analizar y vimos que había un dato muy importante que además fue a principios, o sea, el año pasado, que a través de la encuesta de fecundidad del INE salía, bueno, pues que las mujeres en España ahora mismo estamos en 1,19 hijos y las mujeres querrían tener hasta 2,10 hijos y que el principal motivo era la imposibilidad de conciliación y de condiciones laborales, ¿no? Con lo cual dijimos, oye, pues mira, ahora que está tan de moda todo lo de la responsabilidad, que es fundamental, la sostenibilidad y tal, oye, estamos preocupadísimos por la sostenibilidad del medio ambiente, pero es que no vamos a tener, sabemos que no nos va a cuidar nadie, que lo sepáis, no nos va a cuidar nadie. Bueno, yo sí, porque tengo 5, que malo será que a alguno no le dé un poco de pena. Pero entonces pensamos, hay que hacer algo. Entonces, si realmente podemos abrir el espacio de cómo se está gestionando la natalidad dentro de las compañías para hacerlo de una forma positiva, de cara a que aquella persona, hombre o mujer, que quiere tener un hijo, 2 o 3, no vea una dificultad y que todas las que hemos tenido hijos sabemos que existe, o sea, existe esta que dices tú que no quiere, sabiendo que su puesto de trabajo tiene un riesgo, no lo quiere comunicar, es porque sabe que hay una discriminación por razón de maternidad, o sea, es que lo sabemos. Sí, o sea, pero además desde los compañeros, yo te digo que yo con 5 me miraban como, ya te vale, ¿sabes? Porque al final ya te vale, porque al final no se sustituyen los contratos de maternidad no se sustituyen con contratos de interinidad, recae el trabajo en los demás, y en fin, no se está gestionando de forma positiva. Y entonces dijimos, oye, pues ¿por qué no? Lo identificamos como la responsabilidad demográfica, es decir, cómo desde un plano muy positivo, o sea, ¿qué pueden hacer las empresas para que gestionando la natalidad de una forma positiva identifiquen qué medidas, qué otras cosas se pueden hacer
para que de verdad aquellas personas que quieren tener familia lo puedan hacer, ¿no? Sin una penalización. Y sobre todo abordando una realidad que nos viene, que es que aquí, Álvaro, te va a tocar normativamente, bueno, pues permisos de maternidad y paternidad igualitarios e intransferibles, que tampoco sabemos quién los va a pagar, no lo sabemos, porque, bueno, entonces, lo que hemos abierto es con un grupo grande de empresas, el espacio de qué datos hay que recoger. Ahora mismo son 15 grandes compañías, también tenemos algunas medianas, porque el primer dato que tenemos es que no lo miden. O sea, no se está midiendo el impacto negativo de una gestión negativa de la natalidad. Es decir, hay una rotación, incluso en empresas muy buenas, hay una tasa de no retorno del 20% de las mujeres después de la baja de maternidad, una tasa de abandono en el primer año de casi un 30%, bueno, una serie de costes que al final se asumen y bueno, pues que es necesario analizar para sobre todo para acercar también a la administración. Este proyecto hay un alto comisionado para el reto demográfico en España y ahora de hecho hay un ministerio que tiene este nombre en el que, bueno, pues les dijimos, oye, hay empresas que quieren ser responsables en este tema y ver de qué forma pueden contribuir positivamente y bueno, y también nos encantaría ver de qué forma, acercando estos escenarios a la administración, se puede, por ejemplo, ampliar la cobertura del contrato de sustitución por interinidad. Bueno, pues cómo, porque al final aproximadamente si el 80% de las bajas de maternidad no se cubren en España, si se cubrieran con gente que está en el paro, porque tiene, bueno, pues se generaría empleos, se generarían cotizaciones, no se perderían trabajos. Bueno, hay un escenario que hay que dibujar y que hay que analizar, ¿no? Pero por lo menos queríamos intentarlo. La respuesta de las empresas está siendo muy positiva. Estamos ahora mismo recabando datos, bueno, pues para hacer esos escenarios y poder demostrar que cuando de verdad se ve en positivo la natalidad como una parte del desarrollo humano, pues seguramente también esto lo volcaremos hacia nuestras jóvenes para que entiendan que, bueno, pues que no dejen para el último momento el tema del proyecto de familia, porque es algo muy positivo y muy necesario, sobre todo para la sociedad. O sea, voy a un poco a cerrar, aunque me queda una última pregunta, así sin polémica ni nada. O sea, al final hemos dado unas pinceladas. Yo estaría toda la mañana con ellos, pero no podemos, y entonces, bueno, tenemos que dar bien también a las otras ponencias, y suelo ser puntual en mis tiempos. Hemos visto también, ¿no? Pues que todo siempre está relacionado, ¿no? Esto último que tú acabas de decir, ¿no? Pues también tiene una parte individual con la parte organizacional. Al final, sí es verdad que en el siglo XIX hubo un cambio muy importante y esa salida hacia otro sitio. No me mires a mí con los dedos, ¿no? No me pongas mal. Voy a Eres el regulador. El siglo XIX. Pero que están cambiando mucho las estructuras. Sí. Al final estamos todos conectados, ¿no? Son todos redes. Yo estoy conectada con mi Silvia profesional, que está conectada con mi Silvia hija, que está conectada con mi Silvia tía, que está conectado con todo, ¿no? Que está conectada con mi Silvia amiga, con mi Silvia compañera. Al final somos seres complejos, diferentes, distintos, con necesidades muy diferentes. Y las empresas, al final, están formadas por personas. Sí. Y también nos pasa lo mismo, ¿no? Si yo tengo un jefe que me respeta, que me valora, que no sé cuánto, mi bienestar será distinto que tengo un jefe que me da collejas, ¿no? Pues al final todo está relacionado. También hemos visto un poco que quizás ahora, o la sensación que teníamos nosotros y el generar estas jornadas, como decía al principio, tenía que ver un poco con este concepto, ¿no? de bienestar responsable, de que esto no es cualquier cosa, esto no sirve cualquier cosa, no me sirve lo mismo para una persona que para otra, que para una empresa para otra, y no todo vale, ¿no? Y además hay un límite en el que las personas no tenemos por qué, ¿no? O reportar o hacer cosas en la empresa que no. Entonces, en ese concepto de responsabilidad coherente, digamos que la última tendencia más conocida, ¿no? Que ha salido en el mercado del bienestar es el tema de la felicidad, ¿no? Entonces, igual que hemos dicho al principio que el concepto de bienestar es un concepto subjetivo, desde mi punto de vista, el bienestar es un concepto muchísimo más subjetivo, la felicidad, ¿no? Porque al final lo que me hace feliz a mí no igual me hace feliz a ella. Entonces, da la sensación, ¿no? en algunos entornos, que parece que la felicidad de las personas es responsabilidad de la empresa, ¿no? Para nada. Bueno, yo es que el tema de la felicidad, a ver, la felicidad en el trabajo. Yo estudié en un colegio de curas y a mí me enseñaron que a Adán y Eva Dios les dijo, y a partir de ahora
comerás el pan con el sudor de tu frente. O sea, el trabajo es un castigo divino, ¿no? Esto, ir al trabajo, ir contento al trabajo. Bueno, a ver, o sea, hay que trabajar porque no queda más remedio, ¿no? O sea, si pudiéramos no trabajar, todos seríamos rentistas. O sea, no hay nadie que diga, no es verdad, todos trabajamos. Luego te encanta lo que haces, pero porque no te queda más remedio. Fuera de la broma, a ver, yo creo que las empresas no están para hacernos felices, lo que están es para no hacernos infelices. Esto es. O sea, yo creo que la felicidad y la motivación hay que traerla de casa. Sí. Si uno no viene motivado al trabajo, porque es verdad que la empresa lo que tiene que tener es un proyecto, una misión, un objetivo, y tú sentirte integrado con ello, y eso tiene que estar bien definido. Pero la motivación te la tienes que traer tú solito y tu jefe o tu organización o tu estructura pues no te debe desmotivar o no te debe hacer infeliz, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, la felicidad en el trabajo es... el otro día leí un artículo, es una cosa un poco peculiar, ¿no? Pero cómo se valoran cosas completamente, que son la misma cosa, en dos contextos culturales completamente distintos, ¿no? Y dices, bueno, y hablando de felicidad en concreto, ¿no? Los americanos sabéis que tienen... por política, en las grandes corporaciones, tienen prohibidas las relaciones sentimentales, personales, entre trabajadores, lo más posible. O sea, bueno, si son ocultas, pues no queda más remedio, claro, pero las evidentes, las grandes corporaciones las prohíben, porque dicen que eso disturba las relaciones profesionales en la compañía. Bueno, los suecos han sacado un informe el otro día diciendo que la gente que tiene relaciones en el trabajo va mucho más contenta y trabaja más, porque va a ver a la pareja, ¿no? Entonces, dices, bueno, a ver, una cosa u otra, lo que no puede ser es muy malo o muy bueno a la vez. Pues sí, puede ser muy malo o muy bueno, porque va a depender del contexto cultural en el que estés y de las personas. Hay personas a las que eso le puede venir estupendamente y hay personas a las que le puede ser una tortura, porque en realidad, es un poco lo que decíamos antes, es que la felicidad no existe. La felicidad es una cosa personal, muy, muy, muy personal. Que las empresas se metan a regular felicidad, a mí me preocupa. Hace poco estuve con una persona que es gerente de felicidad de una empresa, no voy a decir cuál, le dije, joder, cómo me gustaría ser gerente de felicidad. Yo se lo voy a proponer a mi jefe, yo se lo dije, pero me miró mal. Quédate con lo de jurídico, chico, pero no le des más vueltas, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es el contenido realmente que se le quiere dar a eso, sinceramente. No puedo estar más de acuerdo, ¿no? Felicidad es una situación personal y cada uno, dependiendo de su concepto de felicidad y de lo que entiende por ahí, es más o menos feliz en el trabajo también, ¿no? ¿Responsabilidad de la empresa para gestionar la felicidad? Yo creo que no es ámbito personal, pero sí para gestionar o impulsar las teclas que hacen que los profesionales estén motivados en el ámbito laboral, ¿no? Y ahí este concepto de felicidad y el de Maslow y su jerarquización de las necesidades humanas, que teniendo satisfechas las básicas vas ascendiendo en un orden superior de necesidades, pues yo creo que no lo trabajamos un poco todos en las empresas, y si traducimos felicidad en el trabajo por motivación profesional, puedo entender que sí que hay una responsabilidad de las organizaciones por hacer eso, pero no, Tanto es un tema, no más allá. Un tema más terminológico, ¿no? De concepto. Yo creo que muchos de los conceptos de gestión de recursos humanos actuales, yo escribo una cosilla que se llama talento digital y vintage, ¿no? Ponemos muy de moda mogollón de anglicismos, de palabras, felicidad, de happy, de mentoring, de tal, cuando el mentoring, por ejemplo, pues en los griegos, ¿no? El mentor estaba haciendo, o los gremios hacían formación en puesto, ¿no? Entonces, como se trata de cosas que actúan sobre el comportamiento humano y las percepciones humanas, y esas desde los trogloditas hasta hoy hemos cambiado poquito, ¿no? Porque las personas seguimos siendo personas, y las cuestiones que nos satisfacen o no nos satisfacen, de necesidad de alimentos, de seguridad, de relaciones sociales con el entorno, de satisfacción por el logro, eran las mismas de los trogloditas que las nuestras. Cuando cazaban, bien, me he cargado al jabalí, voy a tener para comer todo el mes yo y mi tribu, y estaba happy total. Como ahora el profesional, tengo un salario aceptable que me permite tener un nivel de vida cómodo con mi alrededor. Entonces, gestión de la felicidad por parte de la empresa, si vamos al ámbito personal, no, pero si la traducimos como elementos motivadores en el trabajo, sí, claro que sí, responsabilidad. Sí, o sea, yo la verdad es que creo que efectivamente no se puede atribuir, o sea, estoy de acuerdo con los dos, y también creo que hay un tema que confunde, ¿no? Porque si al final trasladamos que efectivamente que la gestión de la felicidad depende de tu empresa, volvemos a inutilizar más a la persona. Sí. Porque yo, por ejemplo, ahora que estoy en el Instituto de Desarrollo Directivo Integral, y trabajamos con directivos y predirectivos de cara a abordar transformaciones importantes dentro de las organizaciones, son procesos muy experienciales en el que
bueno, pues definiendo la cultura que se quiere tener, se identifican comportamientos, bueno, un proceso de transformación. Y para mí lo más importante es cuando de repente el trabajo de identificar efectivamente qué comportamientos estamos teniendo, sobre todo los que son más directivos, ponen muchísimos, o sea, al final identifican que muchos de las como dijéramos, que ponen todo el peso de la felicidad en su espacio laboral, cuando dices, oye, perdóname, es que a lo mejor tienes una familia maravillosa, tienes unos amigos que te mueres, vives en un espacio precioso, o sea, equilibremos un poco nuestra vida, o sea, ponemos siempre el peso, tendemos mucho a poner el peso o la mirada en lo que no funciona. Entonces, tengo un jefe que no me mola, y entonces ya soy la persona más desgraciada del mundo, y dices, oye, perdona, a lo mejor te podías cambiar de empresita, que es que luego es otra cosa, que es que somos acomodados hasta el máximo, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho. Yo, por ejemplo, un tema que es que llevo fomentando desde que constituimos la fundación es con las administraciones públicas, es el fomento del empleo local. Yo digo, es que el lema de trabaja y vive en tu comunidad local. Bueno, es que me hace la bomba, porque es que vas al colegio, si vas algo con los niños, te vas a tomar, si quieres, al pueblo un vinito a mediodía. O sea, y sin embargo, volvemos a dejarlo todo en el peso de, no, es que no, mi trabajo está muy lejos, es que no me gusta mi jefe, es que mi trabajo me aburre, y dices, pero ¿qué estás haciendo tú para cambiar las cosas? O sea, lo primero, poner la mirada también en aquello que forma parte de nuestra felicidad, que es todas las otras esferas de la vida. Y seguramente cuando te das cuenta de todo lo que tienes y todo lo que puedes alcanzar, a lo mejor tu trabajo, efectivamente identificas la responsabilidad que tú también tienes para cambiar las cosas, ¿no? Y luego tenemos 1000 ejemplos de gente alrededor que, teniendo poco, es la gente más feliz del mundo. Entonces, a mí me parece muy equivocado llevarlo al terreno de las empresas, ¿no? Porque dices, oye, es que ya se convierte en el billarín y luego por detrás el cuchillo. Entonces, no se trata de Ahí eso, está, ¿no? ¿no? No se trata de eso. Esa parte que haya coherencia, ¿no? También, Claro, es decir, claro. no decías tú, pues por resumir un poco, ¿no? No hacerte infeliz, mantenerte la motivación y ayudarte a motivar y que tú también tienes una responsabilidad al final en tu felicidad, porque si no al final parece que todo depende de agentes externos o de loco externo, cuando yo tengo un loco interno de control en el que yo puedo decidir cómo afronto las cosas, ¿no? Bueno, había muchas más preguntas, yo tendría preguntas como para 7 días, pero no nos queda tiempo, entonces si hay una o dos preguntas en el público con respuestas cortas, las hacemos. ¿Alguien quiere preguntar algo o quiere dar su opinión? Yo sí, si puede ser. Vale, sí. Yo quería dar una opinión y una pregunta. La opinión era sobre lo que habéis hablado, sobre el límite entre lo personal y lo privado, y a mí sí que me preocupa porque creo que pues, tenemos el riesgo de caer en un cierto puritanismo del bienestar. De que nos digan lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer. Y bueno, nosotros que hacemos estas cosas, a mí eso me preocupa. Porque a veces me reconozco a mí mismo en mi organización haciendo esas cosas. Y si yo tengo sobrepeso, pues a lo mejor está bien que tenga sobrepeso, no pasa nada tampoco. De hecho, lo tengo. Pero, a ver, ¿Se ha unido al club? También soy mayor. Estamos en 2 clubes. Y entonces, a mí eso sí que me preocupa. Y creo que eso es importante que los profesionales lo tengamos claro y que no es solo un problema, sí, de localización, de lo que está en casa y lo que está aquí, sino también lo que la persona es, lo que quiere ser es influenciable. Ocasiones, y somos capaces de, a base de dar muchos mensajes, las empresas, sobre todo las grandes, tienen potencia para llevar las cosas a un sitio que a lo mejor tampoco es el que yo quiero ser. Entonces yo creo que ahí nosotros, no se trata de hacer autocensura, ¿no? Pero sí una cierta responsabilidad como profesionales creo que tenemos. Y luego la pregunta que también tiene que ver con la edad, hemos hablado de diversidad y de la edad, y a ver si nos podéis dar alguna idea cómo lo hacéis para gestionar la diferencia que hay entre la gente joven que tiene con muchos conocimientos, con habilidades que en muchas ocasiones cuadran con estas cosas que estamos hablando, y la gente más mayor que tenemos experiencia y a veces tenemos el poder también. Y claro, yo creo que ahí a veces se genera un conflicto, nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones y si nos dais alguna idea sobre eso. Nosotros tenemos de ese tipo, es decir, tenemos el ejemplo de en la generación de edad más avanzada son los que atesoran el capital experiencial, pero no tienen habilidades digitales o de nuevas tecnologías y se sienten muy mal por eso, porque ahí les llegan los millennials, que son unos frikis de las nuevas tecnologías súper avanzados, les hacen pedorretas en la cara a los más mayores y no son conscientes de que no tienen ni pajolera idea de verdad de lo que es la materia, el trabajo, no llevan miles de pacientes a sus
costillas como lleva el cirujano. Entonces, intentamos trabajar los temas en los equipos, hacer una especie de comentorización, que no es en puridad del término buena, pero de tal manera que se hagan equipos de trabajo que los mayores viertan el capital experiencial a los jóvenes y los jóvenes sean capaces de orientar a los mayores en el uso de tecnologías sin herirles, que eso es muy importante. Y eso, ¿cómo se consigue? También utilizando la formación como excusa para la información y para dejar caer de, oye, que las nuevas tecnologías, muy bien, son un avance y tus habilidades son fantásticas, pero es solo una herramienta. No te olvides, tú sabes utilizar una herramienta y la otra persona sabe utilizar otro. Pero es muy de caso individual, de persona a persona y de en qué equipo cada cosa que tenemos. Pues ahí tenemos, por ejemplo, un equipo de oftalmología donde tenemos a los jubilados, a los prejubilados, a los más tal, y tenemos una generación de oftalmólogas, sobre todo, y también mujeres, que con el choque generacional y de género es importante. Somos una empresa eminentemente femenina, con un 70% de mujeres y con la cúpula de responsabilidad invertida como en todos sitios, ¿no? El 70% de puestos de responsabilidad siguen siendo hombres, ¿no? Pero tenemos unas oftalmólogas jóvenes, innovadoras, con afán de meter la teleoftalmología, ¿no? Y los rechazos de los otros. Intentamos hacerlo a través de equipos de trabajo uso de la formación como excusa para la información. Entonces, les formamos en uso de redes sociales y nuevas tecnologías con la excusa de crear espacios para que unos y otros puedan hablar de sus carencias sin vergüenza, solicitar ayuda del que sí sabe hacer lo otro, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, nosotros que ahora tenemos mucha base, lamentablemente, pero tenemos más de 20.000 profesionales, mandos intermedios y directivos y predirectivos que han salido a razón de ERES, y estamos trabajando con ellos en una plataforma muy potente que se llama Generación Sabia. Lo que sí que vemos, porque hemos analizado mucho el perfil, ¿no? Claro, aquí hay un reto y hay una oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo que son dos generaciones que tienen mucho que aportarse, pero tienen estilos muy diferentes. O sea, al final, nosotros, nuestra generación, que yo me pongo en vuestro... y sobre todo, es verdad que más masculinizado, tenéis, bueno, pues sois profesionales que a lo mejor habéis tenido un modelo, a lo mejor bueno, pues de trabajo diferente, que choca mucho con los jóvenes que vienen del mundo del like, del feedback continuo, entonces, y que son mucho menos... o sea, son más espontáneos, tienen más tendencia a compartir. Y lo que vemos es que al final los profesionales ya a lo mejor con más experiencia tienen como más, que también yo creo que es provocado por esta situación, ¿no? Como más riesgo, más miedo a exponerse, más miedo a abrirse, tienen más ego. A mí no me vengas a decir que acabas de entrar. Los egos son... Claro, entonces eso hay que trabajarlo, o sea, eso hay que ponerlo, o sea, yo creo que las empresas están fomentando mucho los equipos colaborativos mixtos, en los que de primera se pone encima de la mesa cuáles son las bases para que esto funcione. Porque la generación más avanzada tiene que aprender a trabajar de una forma diferente, en la que lo que tenía aprendido tiene que desaprenderlo para aprender otras formas de hacer las cosas, y la gente joven tiene que aprender también a que, bueno, pues que hay un bagaje, hay una madurez profesional bueno, pues que también esto sienta un precedente muchas veces en un conocimiento que tienes que dejar llevar, ¿no? Pero es que son muy diferentes, o sea, a mí hicimos una jornada de trabajo específicamente con gente joven, y a mí cada vez que me fascinaba porque, o sea, es que ellos dan, no sé, es que tienen una capacidad con el dedo, el pulgar se les va a desarrollar muchísimo, porque es que dan likes a todo. Entonces, claro, de repente ellos llegan a una empresa y si de repente dicen un comentario y no reciben el like, es que están frustrados y dices, no, tampoco es eso. O sea, ¿sabes? Y claro, necesitan un jefe que sea un colega, no quieren un jefe como antaño, ¿no? Jerárquico. Bueno, creo que la tasa de abandono en el primer año de la gente joven es bestial, pero porque no se encuentran en esa forma. Entonces, hay que abrir el espacio de que nosotros entendamos cuál es su forma de trabajar y que ellos entiendan también que, bueno, pues que hay un conocimiento adquirido que tiene mucho peso. Funciona muy bien ponerles a hacer cosas en común, es decir, objetivo, elaboración de la vía clínica del ictus entre el más abuelillo y el más jovencillo. Vale. ¿No? Funciona, puede haber un periodo de fricción y tal, pero funciona, ¿no? Y al final ambos orgullosos de su vía clínica, ¿no? Yo no tengo solución, la verdad es que no, mucho menos. ¿Tú mismo o no tienes una solución? Yo mismo no tengo solución. A ver, yo creo que el problema está, y lo voy a repetir, el problema está en las personas. O sea, no todos los mayores somos iguales,
ni todos los jóvenes lo son. Es verdad que hay, digamos, estratos comunes que tenemos de historia, de experiencia, bueno, pues de vida, camino hecho algunas personas y otros pues están haciéndolo y el adanismo que a veces tienen, y vais a perdonarlos, los muy jóvenes, pues parece como que todos han descubierto algo, ¿no? que llevamos aquí ya mucho tiempo, ¿no? O sea, sobre todo en mi mundo en donde el Código Civil que aplicamos es de 1821, pues, hombre, no creo que venga nadie a inventar nada nuevo, el código sigue siendo el mismo, 1821. Entonces, es decir, hay mundos, y en ese sentido yo creo que, y voy a poner una lanza a favor de mi área, yo creo que en las áreas sociales, en las áreas jurídicas, de recursos humanos, la integración de colectivos de distintas edades es más fácil, porque las herramientas de uso no son tan tecnológicas, sino que son más bien culturales e intelectuales. Y evidentemente, pues, hombre, todavía tenemos la cabeza razonablemente bien como para poder debatir y analizar un problema desde un punto de vista intelectual. Yo lo que sí que veo, por ejemplo, en mi propia organización, ¿dónde tenemos más problema? En los departamentos de ingeniería, en donde los ingenieros de 60, 70 años que siguen haciendo los cálculos matemáticos con una regla del libro de Leperianos y hacen allí con el lápiz y la punta y tal, no sé qué, y tienen un concepto de cómo hacer las cosas que es que cómo lo han hecho en los últimos 40 años, porque la gran mayoría de ellos llevan 40 años en la empresa, en la constructora, ¿no? Y sin embargo vienen otros colectivos con otras ideas, otras maneras de programar, otras maneras de trabajar y tal. En esos equipos técnicos, cuanto más tecnología hay, probablemente hay más dificultad de encajar entre las generaciones, mientras que en el mundo como el nuestro, y además lo puedes ver en los juzgados, tú puedes ir a un juzgado y en todos los juzgados hay abogados de 25 años y abogados de 70 y hacen su trabajo perfectamente en sala, con jueces de distintas edades, con fiscales. O sea, en este mundo sociolaboral nuestro es menos importante la edad, es menos importante. Hay gente muy brillante joven y hay gente con mucha experiencia mayor, pero es menos importante y menos enfrentamiento. El área tecnológica es más complicada. En todo esto... Me cayó, digamos que por terminar esta parte de la edad, ¿no? y relacionándolo con este péndulo que tenemos también en el tema de bienestar, hace años que parecía que lo único que era bueno era lo joven, ¿no? O sea, los jóvenes eran los que aportaban, los jóvenes no sé qué. Ahora yo creo que en ese péndulo también, y creo que lo que tú estás comentando es un ejemplo, ¿no? Estamos intentando equilibrarlo más, cada uno tenemos nuestras oportunidades de aportar, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos toda la gente que estamos aquí es la oportunidad de apartar la reflexión, ¿no? Que al final somos personas, que al final cada vez más parece que el cambio en el que estamos inmersos nos lleva a que las individualidades son importantes y por tanto no es ya tanto la edad, sino mis capacidades relacionales, mis conocimientos, mi experiencia, lo que yo pongo al servicio de un conjunto de personas para llegar a un fin, ¿no? En cambio, quizás no es tanto cuántas horas trabajo, sino qué fin persigo, con mi trabajo o con mi vida. Sí. Si puedes juntar las dos, como en mi caso, estupendo. Pues muchísimas gracias a los tres. Esperemos que podamos repetir esto muchas veces. Luego habrá un tiempo de networking con lo cual podéis ir y discutir o no discutir, darle la razón. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Genial.